Bienvenidos al programa Análisis. Hoy estaremos tocando el tema de COVID, la variante Omicron y consecuencias y detalles acerca de esto. Y para eso nos acompaña un experto en temas de salud y más en Omicron. Ha estado muy cerca de lo que es COVID, el doctor Jaime Briceño, que es médico internista, epidemiólogo, está adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, también jefe de clínica del Centro Universitario de Los Altos. Y bueno, desde que empezó el COVID estás ahí cerquita de todo esto. Así es, Basilio. Bueno, infectólogo. Sí, infectólogo, sí, perdón. Pero, ya te cambié de infectólogo, sí. Pero sí, ahí estamos a la orden y un gusto estar en tu programa. Sí, con tu auditorio. Infectólogo, lo que es COVID, como quien dice, ya lo tienes todo ya bien hecho. Oye, sí. Hay una situación ahorita con el Omicron que dice la gente, es una gripita, sí, no pasa nada y puede estar en cualquier lugar. Sí. ¿Es cierto eso? Fíjate, Basilio, que hemos estado en una situación en la que afortunadamente esta cuarta ola de contagios se caracterizó por el dominio de una variante de preocupación clasificada así por la OMS desde que apareció desde el 11 de noviembre del año pasado. Y lo que nos dice la evidencia inicial es que esta variante se caracteriza por ser desde un 30 hasta un 70% menos severo que, por ejemplo, otras variantes, como por ejemplo comparado con Delta o comparado con la variante ancestral, pero que a la vez se caracteriza con una gran capacidad de infectar a otras personas, con un aumento de la transmisibilidad. Y habiendo dicho esto, para darte un contexto, sí, claro, Omicron se ha calculado que puede ser desde 2.5 a 3 veces más contagioso de lo que podría ser la variante Delta. Habiendo dicho esto, para darte un contexto general, si nos trasladamos a 2020 a la cepa ancestral de Wuhan, se calculaba que esta variante ancestral entre 2 y 3 personas era la capacidad de contagio de esta variante. Llegó Delta, la variante Delta, y la variante Delta podría contagiar entre 4 y 6 personas. Entonces, cuando hablamos de 2.5 a 3 veces más contagioso que Delta, con más capacidad de transmisión, lo estamos poniendo en el rango de 12 a 15 o 16 personas, que ya lo acerca a uno de los virus que más contagiosos conocemos en la historia, que es el virus del sarampión. Entonces, Omicron se ha caracterizado por eso. Mencionarte que esas dos vertientes nos hacen por una parte, pudieran sugerir que al ser menos severo, pudiéramos decir que no darle la importancia necesaria, por una parte. Sin embargo, su capacidad de transmisión es tan alta que te voy a poner un ejemplo. Si vamos a usar un término intermedio. Decimos que es de un 30 a un 70% menos severo que sus variantes Delta, por ejemplo. Pero si duplicáramos la cantidad de pacientes infectados por su gran capacidad de transmisión, es posible que en 2 días tendríamos la misma cantidad de pacientes con severidad que comparado con Delta. Y en ese sentido, Omicron podría saturar el sistema de salud. Habiendo dicho esto, decirte también, tenemos que reafirmar que Jalisco es un estado que, aunque se ha hecho un gran esfuerzo en la vacunación, es un estado que tiene una vacunación en rango intermedio, como el país. Sí, como el país, sí, como exactamente, México. Como México. Realmente México es un país que tiene una vacunación intermedia, en el sentido de que no somos el Reino Unido, no somos Estados Unidos, no somos Israel, pero tampoco somos Centroamérica o algunos países de Sudamérica o de África subsahariana, donde la vacunación ha sido prácticamente nula, ¿no? Sí, no. Entonces, en este contexto, Jalisco es un estado que tiene una población de 8 millones de personas, y si calculamos que no calculamos, esos son datos oficiales, que el 55% de la población tiene 2 dosis vacunadas, realmente tenemos un 45% de la población susceptible a que esta variante pueda generar enfermedad que, aunque pueda ser menos severa, en algunos grupos van a ser grupos vulnerables, van a ser gentes de mayor edad, van a ser gentes con alguna inmunodepresión, van a ser gentes con algunas comorbilidades, y en ellos sí puede llevarlos al hospital y por ende saturar el sistema de salud. Podemos hablar también de una persona que tenga problemas respiratorios, de hígado, de riñón. Esto, aunque le dé la variante Omicron, que es más leve, digamos, dicen, sí, puede llevarte al hospital y morir también. Sí, claro. Y el ejemplo lo estamos viendo en la experiencia que ha tenido Sudáfrica, la experiencia que ha tenido el Reino Unido y recientemente Estados Unidos,
en el sentido de que sí las hospitalizaciones sí se han incrementado. Ojo, no se han incrementado en comparación a Delta y en comparación a la variante ancestral, puesto que ya tenemos una población vacunada. Y afortunadamente el impacto de la vacunación es contundente, en el sentido de que las hospitalizaciones son menos y la mortalidad es menor. Sin embargo, al decir 30-70% menos severo, nos queda un 30% de que sí, en grupos vulnerables sí puede llevar al hospital, sí puede matar a una persona, por supuesto que lo puede hacer. Y sobre todo en grupos que no han sido previamente infectados o previamente vacunados, de los cuales todavía hay un gran porcentaje de la población en la que esta variante pudiera llevarlos inclusive a severidad de la enfermedad. Con niños también puede estar en ese sector, niños y jóvenes también que pueden estar en ese sector de vacunación. Fíjate que un reporte todavía que está por publicarse por pares de la semana pasada, en una revista indexada, reporta que Omicron pudiera dar datos de que en niños menores de 2 años pudiera ser más severo. Sobre todo que comparado con Delta. Sin embargo, es una evidencia muy incipiente y nuevamente vuelvo a decir, o sea, los extremos de la vida pueden ser grupos vulnerables, sobre todo mayores de 60 años o menores de 2 años de edad, y que independientemente, vamos a decir, de lo que se ha descrito a nivel mundial, en algunos grupos vulnerables sí puede generar enfermedad severa. Principalmente, ¿no? Esa enfermedad severa lleva al hospital y es lo que no quieren los gobiernos, evitar saturación de hospitales porque no alcanza para todos los pacientes que pueden estar. De ahí la importancia de la vacunación y la prevención. Sí, fíjate que la vacunación es contundente en múltiples aspectos. Sí, claro. Entre ellas, vamos a decir, puede evitar que te infectes, sí puede hacerlo, pero yo creo que el mensaje que tendremos que dar más a la población es para lo que es más importante la vacunación. Y la vacunación, lo más importante para la vacunación es principalmente evitar la progresión a enfermedad severa. Ese es el punto principal para lo cual sirve una vacuna. Y lo estamos viendo nuevamente con Omicron. Fíjate, déjame decirte que datos que se han dado a nivel mundial, se sabe que la tercera dosis sí es necesaria, sobre todo para prevenir infección y sobre todo para principalmente prevenir progresión a enfermedad severa. Aunque con 2 dosis puedes estar protegido, porque si lo estás, hasta un 60-70% de protección puedes tener dependiendo del tipo de vacuna. Mencionarte que la tercera dosis, el booster o el refuerzo, sí es importante. En este momento se está dando en México en personas mayores de 60 años y ya próximamente viene el grupo de los 50 años en adelante. Pero va a ser fundamental que las personas sí adquieran este refuerzo, porque te ayuda por una parte a prevenir infección, por una parte, pero la más importante de todas, sí restablece una protección adecuada para enfermedad severa. Sí. Doctor, vamos a corte comercial. Estamos hablando acerca de mitos de la vacuna. Sí. La importancia de la vacunación es lo más importante, que a veces no queremos vacunarnos, pero nos protege de enfermarnos gravemente y hasta de morir. Ya regresamos. Sí. El día que naciste fue inolvidable. Apenas supimos que ibas a llegar, nos fuimos a Hospital Real San Lucas. Veníamos súper nerviosos, pero al saber que estábamos en el mejor hospital, nos tranquilizó, hasta que por fin llegaste a nuestras vidas. Y cuando te tomé, juraría que me sonreíste. Por eso, en Hospital Real San Lucas, trabajamos para que tengas la mejor experiencia y, por supuesto, los mejores recuerdos. Hospital Real San Lucas, innovando la salud. Noches de Mariachi. El programa que lleva a usted a los mejores exponentes de la música vernácula mexicana en vivo. Tradición, historia y todo lo que gira en torno al mariachi en Noches de Mariachi. Todos los martes 10 de la noche. Repite jueves y sábado 10 de la noche. Solo en Televisión Alteña. EICO de los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radios y telefonía. 378-781-1450. EICO de los Altos. Hospédate en Vista Alteña. Un nuevo hotel con amplias habitaciones, con todos los servicios.
Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit y te invito a ver el programa Campo de México todos los martes, jueves y sábados a las 7:30 de la tarde por Televisión Alteña en el canal 17 y 151 en alta definición. Con los grandes productores del Campo de México. Y continuamos, estamos con el doctor Jaime Briceño, médico internista y anfitriólogo también, que está adscrito al Hospital Civil de Guadalajara y también jefe clínico en el Centro Universitario de Los Altos. Doctor, quedamos hablando acerca de lo que es la vacunación, la importancia de la vacunación. Sí. Hay muchos mitos, muchas, digamos, historias, muchos aspectos, y al final se desvía la atención. Sí. ¿La importancia de la vacunación cuál es? Mira, yo creo que las vacunas que se desarrollaron para COVID, pudiéramos decir, y esto lo va a decir el tiempo de mí, te vas a acordar, yo podríamos decir que es el milagro más reciente de la ciencia que hemos tenido en la época moderna de la medicina. Casi lo podría poner al rango del descubrimiento de los antibióticos, en el sentido de que estuvimos ante una pandemia a nivel global, en una crisis global que puso a gobiernos de rodillas, económicamente hablando, y que en el lapso de un año, ojo, eso no significa que la tecnología estuviera fuera de un año. La tecnología se tiene desde, podríamos decir, desde los años 60, cuando se descubrió la RNA mensajero y cuando se descubrieron nanopartículas lipídicas que podrían envolver este ARN mensajero. El desarrollar una vacuna de etapas preclínicas a clínicas y a autorización de emergencia en menos de un año, yo lo podría poner así, es un milagro de la ciencia que va a generar historia, y de ahí se van a derivar, de mí te acuerdas, varios premios Nobel en el futuro. Habiendo dicho esto de antemano, la vacunación es de nuestros principales pilares, nuestras principales herramientas que tenemos ante esta enfermedad. Se une a una serie de, un kit, vamos a decir, a un paquete de prevención, pero el principal, podemos decir, sobre la base de todos ellos es la vacunación. Sí. Creo yo, y lo comentábamos en el corte, que se ha hecho, no supimos vender de forma inicial, y creo yo me refiero al sistema de salud mexicano, mundial inclusive, pero también el mexicano, tal vez a los medios de comunicación, inclusive a lo mejor también nosotros los médicos, en decir que en vender la vacuna de forma inicial como una protección para la infección, que sí la tiene. Sí, claro. Pero, y que de hecho los estudios fase 3 demostraron sí reducción en casos de infección. Pero la importancia mayor de la vacunación es evitar que progrese esa enfermedad severa. Es evitar que te hospitalices, es evitar que llegues a unidad de cuidados intensivos y, por supuesto, evitar la muerte. Claro. Y déjame decirte que en este rubro, todas las vacunas que se ensayaron en el año, que se pusieron de uso emergente, tenían protecciones para prevenir hospitalización y muerte que eran cercanas, inclusive algunas arriba del 95% y cercanas al 100%. Sí, claro. Independientemente de la marca que se mencionara, ¿no? O de la farmacéutica que se mencionara. Entonces, habiendo dicho esto, se ha visto con Omicron, inclusive, y con Delta, que la modificación del cuadro es distinto ya. Si tú comparas las curvas epidemiológicas de la tercera oleada que tuvimos con Delta, que fue por ahí de, me parece que agosto exactamente el año pasado, te darás cuenta que cuando la acompañas con la más intensa que tuvimos, que fue en febrero, cuando tuvimos la saturación de hospitales, la mortalidad es mucho menor con la variante Delta. Con una variante que inclusive datos del Reino Unido sugerían que podría ser más severa que la inicial. Claro. Y sin embargo, ¿cómo se comportó en las poblaciones vacunadas? Nos redujo la hospitalización, nos redujo la mortalidad. Y se espera que con Omicron, es más, se le atribuye inclusive esta situación de que Omicron sea menos severo a dos factores, a factores que son propios del virus, que parece que se replica mejor en tejido respiratorio superior, en bronquios, en faringe, que lo que hace la Delta o la variante ancestral, que era en pulmones, y por eso desarrolla menos enfermedad severa. Pero también se le atribuye a que están llegando poblaciones vacunadas. Claro. Y en las poblaciones vacunadas los cuadros pueden ser muy esporádicos, transitorios, y en ese contexto es el efecto de la vacunación. Mira, por poner un ejemplo y poner a la población que puedes tener un poquito de dudas, sobre todo a la población que cubre tu programa, que es la población de Los Altos, sobre el efecto de la vacunación. En la oleada de Delta, en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, te comento una anécdota, tenemos dos pacientes, ¿no? Un paciente hospitalizado, que fue el que nosotros lo tuvimos, y que no se vacunó, y la verdad es que estaba con alto flujo. Cuando hablamos de un dispositivo de alto flujo es
vamos a decir para términos muy sencillos a la población, es la antesala a la intubación. Okay. Y estaba fracasando al alto flujo. Sí. Es un paciente que a la postre se intubó y lamentablemente a la postre murió. Pero justo en algún pase de visita comentamos, ¿y por qué no te vacunaste? Y la respuesta de él muy simple fue, bueno, es que mi hermano se vacunó y se infectó de todas maneras. Y justo la respuesta fue, sí, bueno, pero tu hermano está en tu casa, en su casa, ya pasó el cuadro, y tú estás hospitalizado a punto de que te entuben. Sí, claro. Entonces, eso es un ejemplo muy representativo que quise traerlo a colación. Sí, claro, es más preciso que otra cosa. Exactamente, a veces ocupamos alguna historia de este tipo, creo yo, para sentarnos en la realidad, y algunas historias tristes de este tipo, pero bueno, el asunto es de que para eso sirve la vacuna, sí, claro, para que no progrese a enfermedad severa. Ahora, ¿qué pasa con variante Omicron? Sí ha reducido la capacidad de las vacunas, es entendible, puesto que las vacunas iniciales se desarrollaron con la cepa ancestral de Wuhan, y este virus ha ido cambiando poco a poco. En ese sentido, las vacunas han generado, se pueden medir sus efectos a nivel in vitro, se pueden medir de dos maneras. Y a veces la gente le da mucho peso a los anticuerpos, ¿no? Sí, claro. Y pareciera que el sistema inmune fueran solamente los anticuerpos. Y no, la verdad es que es un brazo, es un bracito del sistema inmune. Y sí, por supuesto, es natural, es normal. Así ocurre con las infecciones, que una vez que te vacunas, tu cantidad de anticuerpos sea primeramente alta y luego vaya reduciendo conforme vaya pasando el tiempo. Pues es normal, no estás exponiéndote a la gente. Claro. Necesitaríamos estar exponiéndonos todos los días al mismo gente para que nuestros títulos de anticuerpos estuvieran altos. Arriesgando cualquier cosa grave. Exactamente. Entonces, ahora, habiendo dicho esto, sí es natural que conforme pase el tiempo, los anticuerpos neutralizantes, que dicho sea de paso, son los principales que te ayudan a que no te infectes, vayan reduciéndose y que sí te puedas infectar con una variante que ya pueda ser un poquito más distinta. Sí. Pero lo que más nos defiende, aunque tengamos una vacuna de más de 6 meses de tiempo, es que estas vacunas generan células en nuestro cuerpo que se le llaman de memoria, que pueden volver a producir rápidamente anticuerpos neutralizantes y sobre todo células de memoria que pueden destruir a las células, se llama inmunidad mediada por células, que es la más importante para que no progrese la enfermedad severa. Eso significa, y lo estamos viendo ya, que aunque la persona no haya tenido un booster reciente, aún así responde muy bien aunque haya sido previamente vacunada, aunque hayan pasado más de 6 meses. Sí. Sin embargo, sí es un poquito menor y se ha establecido en Estados Unidos que y ya se está adoptando en todo el mundo. Los estudios dicen que con una tercera dosis vuelves a restablecer a niveles aceptables tanto tu capacidad de evitar de que progrese la enfermedad severa. De ahí la importancia también de la tercera dosis. Doctor, la gente decía, no me vacuno con COVID porque me infecto, pero la influenza tiene menos capacidad de prevenir. Mira, déjame decirte que sí, exactamente. Las vacunas de influenza suelen tener una efectividad alrededor del 60%. Sí. Y déjame decirte en este contexto que la mayor parte de las vacunas en COVID pues, han desarrollado efectividades que son arriba del 70%, por decirlo menos. Sí. Y influenza también es un virus que muta mucho. También por eso se puede entender. Pero COVID no muta tanto, pero ya se va haciendo distinto. Ya después de 2 años ya se va haciendo distinto. Pues aún así, las vacunas de hace 2 años, que son las que tenemos actualmente, nos siguen previniendo para enfermedad severa y con efectividades que son inclusive superiores a las de la vacuna para influenza que tenemos, ¿no? Sí, claro. Y en este contexto se ayudan mucho, sobre todo para la progresión de enfermedad severa. Entonces, eso es lo que la población tiene que entender, que con una vacuna sí te puedes infectar, pero tu enfermedad va a ser muy, muy transitoria, con síntomas muy, muy leves, y que ahí inclusive tengamos confusión. Yo creo que vamos a hablar en el siguiente segmento de esto. Confusión con otras enfermedades. Sí, que COVID leve, ¿qué es? Porque es COVID leve, pero no pasa nada. De eso vamos a tocar ahorita que regresemos del corte comercial. Sí. Ya volvemos. En este regreso a clases, ¿tu internet es demasiado lento? ¿No puedes conectar todos tus dispositivos? TV Cable Tepa tiene todo lo que necesitas. Contamos con servicios de solo internet de 45, 140, 240 y 540 megas de velocidad. Te esperamos en tu sucursal más cercana. En Aralum tenemos el mejor vidrio y aluminio del mercado, todo para que cumpla la calidad que nuestros clientes se merecen. Ofrecemos una amplia gama de modelos para todas sus necesidades. Llámanos al 782-2127 o visítanos en General Anaya 631 en Las Colonias. Aralum, lo mejor para ti siempre. Para que la cuesta no te cueste. Promoción especial en pisos de España. Hasta un 30% de descuento. En la grifería con 40% de descuento. Serie Tokio y Victoria Castel.
Ven y comprueba que tenemos el mejor adhesivo de la región. Ademil, pisos y azulejos Chayo, ofreciéndote lo mejor. Y continuamos aquí en el programa Análisis. Estamos con el doctor Jaime Briceño, que es infectólogo, médico internista, adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, jefe clínico aquí de Coaltos, bueno, dedicado a la medicina 100%. Sí. Doctor, nos hemos tocado temas y la gente dice, me da COVID, pero es leve, no me pasa nada. ¿Eso es cierto? Sí, inclusive pareciera que uno de los comentarios actualmente en nuestra población joven es el de, mejor me infecto de una vez, el cabo es leve, ¿no? Sí. ¿Y para qué me vacuno si es una variante que me va a generar una enfermedad leve? Mira, déjame decirte que no estamos exentos de complicaciones en cualquier nivel de la enfermedad. Primero, para que la población lo entienda, ¿qué es COVID leve? Bueno, COVID leve es cuando se expresan los síntomas, pero los síntomas no generan neumonía, neumonitis de etiología viral. Cuando el virus genera la neumonía o neumonitis, se le considera que es un COVID moderado. Claro. Y cuando esta neumonitis es tan severa que genera desoxigenación en la sangre, en términos muy sencillos, se le menciona que es COVID severo, que requiere la suplementación de oxígeno. Claro. Y cuando esta suplementación de oxígeno ya no es suficiente y requiere el paciente cuidados intensivos, como el oxígeno de alto flujo, CPAP, o en la propia intubación mecánica, ventilación mecánica, se le llama COVID crítico. Claro. Entonces, regresámonos al leve. La gente pudiera pensar que por no tener comorbilidades, que por no tener factores de riesgo, pudiera estar exenta de ese tipo de complicaciones. Y déjame decirte que la realidad nos ha demostrado pues muchas cosas, ¿no? Y aunque podremos decir que la gran mayoría de esos pacientes que son jóvenes y que no tienen comorbilidades van a tener una enfermedad transitoria, en algunos casos pueden tener los síntomas que son de COVID prolongado. Y COVID prolongado lo definimos como el conjunto de signos y síntomas que persisten sobre todo más de 12 semanas. Y se ha visto infinidad de síntomas que pueden ser desde la fatiga persistente, el dolor torácico persistente, trastornos inclusive cognitivos, o sea, inclusive trastornos psiquiátricos, por ejemplo, o alteraciones del olfato, del gusto, que pueden persistir y que pueden ser inclusive algunos de ellos hasta intermitentes, fíjate nada más. Sí. Y a propósito, recientemente la semana pasada acaba de ser publicado en una revista indexada que la vacunación inclusive previene los síntomas de COVID a largo plazo. O sea que si te llega a dar COVID, inclusive reducen mucho tus probabilidades de que puedas tener síntomas a largo plazo. Bueno, regresando al punto, la gente no está exenta de esto y algunos casos reporte pueden ser a cierto punto, o sea, más raros. Claro. Pueden ser lamentables en el sentido de que COVID, aunque sea leve, puede asociarse a algunos casos a miocarditis y a algunas personas morir con una arritmia fatal, o a tromboembolismos o trombosis tanto de venas cerebrales como tromboembolismos pulmonares. Y en este contexto, yo lo que quiero señalar es que COVID no está exento de complicaciones. Sabemos todavía muy poco de esta enfermedad que nos ha sorprendido, ha sorprendido a muchos. En la publicación que te acabo de decir, inclusive se dice que muchas de las personas que tenían COVID persistente y que no estaban vacunados y que se vacunaron, se redujeron o desaparecieron sus síntomas de COVID persistente, lo cual habla de que pudiera haber persistencia viral en ese tipo de pacientes, ¿no? Ahora, hay muchos pacientes que se dicen sanos, pero desconocen si tienen realmente comorbilidades. Es algo muy importante. O sea, aquí en la sociedad mexicana somos muy dados a normalizar la obesidad. Sí. Y en este contexto podemos tener sobrepeso, podemos tener hipertensión, podemos inclusive tener alguna inmunosupresión. La verdad, 2% de 0.2 a 0.3% de la población tiene VIH. Y de hecho, lo más probable es que un 30% no lo sepa. De los que están contagiados. Exactamente. Entonces, entonces, hay una serie de variables que no deben fomentar a que todos nos infectemos. Ahora, ¿qué va a pasar? Te voy a decir el panorama. Sí, claro, ¿qué es lo que viene?
Eventualmente nos vamos a contagiar. Y en este momento te puede sonar escosor. Oye, todo el programa hemos hablado de prevención. Sí, pero... Y en el último segmento me dices, ¿cómo que nos vamos a contagiar todos? ¿Entonces para qué? Sí. Sí. No, pero déjame decirte. Lo ideal es evitarlo, lo que ya comentamos. Claro, sí. Pero vámonos a lo que pasó con influenza. En influenza de 2009, todo el mundo teníamos miedo de que nos diera influenza H1N1. Sí, claro, sí. Pero si yo te dijera, después de 11 años, aquí no le ha dado influenza. Pues, a todos. Seguramente, ¿no? Alguna vez tuviste un cuadro gripal que te dio influenza, y si yo te dijera que ese cuadro gripal que te dio influenza, lo más probable es que fue un H1N1, porque en algunos periodos invernales predominó más el H1N1 que el H3N2. Entonces, sí, eventualmente en un futuro te podrás infectar. Pero ¿cuál es el punto aquí? Primero, evitarlo, porque sí tiene sus complicaciones. Puede tener sus complicaciones. Claro, sí. Segundo, que tendremos en un futuro que vivir con el virus. El virus va a entrar a un fenómeno que se le llama endemia. Endemia, sí, como ya está. Y que muy probablemente, como sus compañeros coronavirus que también circulan con nosotros, se va a presentar seguramente en cada periodo invernal. Entonces, durante el 2022, es más, se prevé que con esta cepa Omicron, una vez que infecte a toda esta población, podamos alcanzar ya niveles de infección y de vacunación similares a que nos van a permitir alcanzar una inmunidad de rebaño. Eso es plausible, todavía no se sabe que a ciencia cierta, pero es posible que ocurra. Y que ya entremos a un fenómeno endémico. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, que te puedes infectar tal vez, lo ideal es que no te infectes hoy, no mañana, no pasado, no infectarnos todos al mismo tiempo, porque eso puede saturar el sistema de salud, primer punto. Y segundo, que cuando te infectes, tal vez sea no mañana, tal vez sea en 5 años, tal vez sea en 10 años, lo hagas en el mejor estado de salud, sin comorbilidades y vacunado. Eso. Lo principal, ¿no? Va a pasar que vamos a utilizar ya cada año, ya se están ensayando en Estados Unidos, ya están en los estudios fase 3, de vacunas combinadas, ya con influenza. La tecnología del ARN mensajero es maravillosa en ese sentido, en el que vas a poder poner vacuna de influenza, vacuna de COVID, y hasta si quieres de otros, como virus excitatorio respiratorio, que dicho sea de paso es una enfermedad de la cual no se habla mucho y que también afecta a niños, sobre todo a niños, cada periodo invernal. Y muy probablemente vamos a tener vacunas combinadas en una sola vacuna en un futuro. Entonces, ese es el futuro que se prevé. Es posible que sigan apareciendo nuevas variantes, sí van a seguir apareciendo. Y va a ocurrir mientras que no entendamos que este problema es un problema de salud global. Es un problema de salud global en la que la inequidad de vacunas en distintos países va a hacer que vayan apareciendo variantes en países que no se han infectado, pero que no se han vacunado, o densamente poblados. ¿De dónde viene esta variante? Viene justo de Sudáfrica, un país que no se ha vacunado de una forma tan eficiente. Viene de Botswana, también se isla en Botswana. Entonces va a seguir pasando. La variante Delta, ¿de dónde venía? De la India, cuando no tenía muy densamente poblado y no tenía un buen nivel de vacunación. Entonces, a medida que alcancemos estos valores y comprendamos esta enfermedad como un problema de salud global, podremos ya finalizar. Yo creo que estamos en un 85% de lo que fue esta pandemia de COVID, a esperas que nos sorprenda alguna otra variante, ¿no? Pues no nos sorprenda nada. Felicidades, programa. Recomendaciones que debemos hacer para ya se protegernos lo más posible para evitar cualquier contagio ahorita. Sí, justo yo siempre aprovecho este escenario para siempre reforzar las estrategias de prevención. Como dijimos, el pilar, la base de todas es la vacunación, pero se une un kit de estrategias que van desde el uso generalizado del cubrebocas, favorecer el espacio ventilado, evitar acudir a sitios concurridos con múltiples personas, sobre todo con mala ventilación, el distanciamiento físico y sí, por supuesto, ya en menor medida, pero también importante, el lavado frecuente de manos, la limpieza de superficies frecuentes, de uso frecuente, y todo este kit nos ayuda a prevenir COVID, ¿sí? Y a un desenlace negativo de COVID, porque si a pesar de todo este kit de actividades de prevención nos llega a dar COVID, nuestra última línea de defensa, que es la vacunación, hará que nuestro cuadro sea leve y no progresemos a enfermedad severa. Y ante cualquier síntoma que te dé como gripal, hacerte la prueba y con el doctor. Idealmente deberíamos hacer una prueba. La Universidad de Guadalajara, voy a hablar ahorita por la Universidad de Guadalajara, y en este contexto ha puesto a disposición al interior del estado, y en este caso en el Centro Universitario de Los Altos, cuenta con equipo para hacer PCR en tiempo real, un servicio que además es gratuito. Entonces nuestras líneas están en las páginas oficiales para que la gente en algún caso de algún signo o síntoma, lo ideal es que se haga la prueba, porque en este momento con esta variante podemos tener signos y síntomas que son se pueden confundir con resfriado común. Y lo ideal es hacerte una prueba para saber tu diagnóstico y aislarte 10 días. Si no puedes acceder a la prueba por diversas situaciones,
considera que puede ser COVID, siempre acompañado de tu médico. Trata de descartar la posibilidad de COVID. Si no es posible, aíslate de 10 días, que es el periodo donde más, sobre todo los primeros 5 días, pero idealmente 10 días, que es el periodo donde más puede ocurrir contagios con otras personas. Te agradezco mucho, doctor, y esperemos otra vez seguir con el tema porque es importante para la salud de todos. Al contrario, Basilio, un gusto estar con tu auditorio. Gracias, hasta pronto.